Un barco civil estadounidense de alta velocidad invadió las aguas territoriales de Cuba y, como resultado de un ataque de la Guardia Costera cubana, ocurrió un incidente sin precedentes en el que murieron 4 pasajeros estadounidenses. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, este incidente ha ocurrido, por lo que se espera que la tensión entre ambos países aumente aún más. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Pero antes, suscríbete a Sensor Studio para enterarte rápido de la situación internacional. El 25 de febrero, según el Wall Street Journal, hubo un tiroteo entre una lancha rápida civil registrada en Florida y la Guardia Fronteriza de Cuba tras ingresar la lancha a aguas cubanas. Se encontraba a solo 16 kilómetros de la costa de Cuba. El ataque fue iniciado primero por la lancha rápida civil estadounidense. La Guardia Fronteriza cubana se acercó para identificar a los intrusos que habían violado sus aguas territoriales. Pero de repente, la lancha rápida civil estadounidense abrió fuego contra la Guardia Fronteriza cubana. La Guardia Fronteriza cubana respondió y hubo un enfrentamiento en el mar, donde murieron 4 personas de la lancha rápida civil estadounidense, un comandante de la Guardia Fronteriza cubana que estaba en el lugar y 6 personas que iban a bordo de la lancha rápida civil estadounidense resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Aún no se sabe por qué esta lancha rápida civil de Estados Unidos entró en aguas cubanas. El Ministerio del Interior de Cuba informó que la lancha rápida FFL 7726SH es de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, no se ha revelado la nacionalidad ni identidad de los tripulantes. Por eso, están circulando todo tipo de rumores. Se están diciendo varias cosas, desde que Estados Unidos realizó una operación militar para atacar a Cuba, hasta que eran cubanos intentando escapar y que fueron descubiertos por la Guardia Fronteriza cubana. Aún no hay aclaraciones definitivas. El secretario Rubio dijo que el caso no involucra al gobierno ni a operaciones militares de Estados Unidos. Probablemente sea un intento de inmigración ilegal de cubanos a Estados Unidos o contrabando, informó AP. De hecho, en 2022 también fueron incautadas 13 embarcaciones civiles estadounidenses relacionadas con el tráfico de inmigrantes. Ahora mismo, según las estadísticas federales de Estados Unidos, en los últimos 6 años, alrededor de 1 millón de cubanos han emigrado a Estados Unidos. Se cree que el enfrentamiento en la lancha rápida podría estar ligado al tráfico de inmigrantes, pero Estados Unidos desconfía de las declaraciones de Cuba. El secretario de Estado Rubio asiste a la cumbre de la Comunidad del Caribe. El secretario de Estado Rubio afirmó que no juzgarán por anuncios de Cuba, sino que verificarán la información y sacarán sus propias conclusiones. Añadió que este enfrentamiento es un incidente inusual. James Woodsmere, fiscal general de Florida, afirmó en X que no confía en el gobierno cubano y buscará responsabilizar a los comunistas. Ordenó a la Fiscalía investigar de forma independiente, junto con agencias federales y estatales. ¿El problema es el momento? La tensión entre Estados Unidos y Cuba está en su punto más alto. Cuando Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue extraditado por Estados Unidos, la situación en América Central y del Sur se tambaleó gravemente, y esa onda de choque se dirigió de inmediato a La Habana. Cuba está ahora cerca de una situación de emergencia nacional. Internamente, se ha formado una sensación de crisis comparable a un estado de guerra, y la propia supervivencia del régimen está siendo puesta a prueba. Para Cuba, Venezuela no solo era un socio diplomático, sino su eje energético esencial, y esta relación no surgió de inmediato. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, ambos países crearon una cooperación estratégica basada en la solidaridad ideológica. Venezuela aprovechó su enorme capacidad de producción de petróleo para suministrar crudo a Cuba a precios mucho más bajos que los internacionales. Esto no era una transacción basada en la lógica del mercado, sino el resultado de una alianza fundada en la confianza política. En Cuba, donde el suministro de electricidad es inestable y el acceso al combustible siempre es limitado, el petróleo era un recurso tan vital como la sangre para mantener el funcionamiento del país. Esto se debía a que cualquier interrupción en el suministro podía causar grandes problemas en la administración nacional. Si vemos las cifras de 2025, esta dependencia se vuelve aún más evidente. Venezuela enviaba a Cuba un promedio de 26.500 barriles de petróleo crudo al día, y considerando que el consumo diario total de Cuba era de aproximadamente 79.500 barriles, un solo país estaba cubriendo 1/3 de esa demanda. Si se corta el suministro,
Cuba sufrirá un impacto energético inmediato. En años recientes, la inestabilidad en la generación de energía causó apagones nacionales y crecieron rápidamente las quejas ciudadanas. El problema energético está directamente relacionado con la opinión pública y, por lo tanto, con la estabilidad del régimen. Pero, curiosamente, esta cooperación no fue un apoyo unilateral. Cuba proporcionó a Venezuela sus activos clave, envió a miles de profesionales médicos para sostener el sistema de salud pública, y esto jugó un papel importante para que el gobierno venezolano asegurara el apoyo social. Al mismo tiempo, se enviaron expertos en inteligencia y seguridad para fortalecer el sistema de protección del régimen. Se compartieron diversos conocimientos de gobierno, como métodos de control interno militar, estructuras de censura de información y estrategias para responder a manifestaciones, y esto se considera uno de los factores que han permitido al régimen de Maduro mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Por supuesto, ahora el régimen ha caído debido a Estados Unidos. Así, ambos países han construido una estructura en la que complementan las debilidades del otro. Venezuela garantizó su estabilidad política con petróleo y Cuba recibió energía clave. Al romperse este lazo, se perdió el equilibrio. Cuando Venezuela perdió fuerza como apoyo, Cuba se encontró en una situación en la que era difícil encontrar una alternativa. En una realidad donde se suman las sanciones internacionales y la falta de divisas, asegurar de manera estable otras fuentes de suministro se ha convertido en una tarea muy difícil. Además, el aislamiento diplomático de Cuba parece estar acelerándose aún más. De inmediato, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, dijo que el sistema cubano está al borde del colapso y que se necesitan reformas audaces, y que se debe brindar al pueblo cubano libertad económica y, en última instancia, un espacio para la libertad política. Trump presiona y podría subir aranceles a países que venden petróleo a Cuba, lo que reforzaría aún más su aislamiento diplomático. Canadá, México y Rusia buscan apoyar a Cuba por razones humanitarias. Habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Sin embargo, la situación en Cuba sigue empeorando cada vez más. Actualmente, en el caso de La Habana, la capital de Cuba, no sería exagerado decir que la ciudad está literalmente cubierta de basura. Por el bloqueo energético de Estados Unidos, se quedaron sin gasolina y los camiones de basura dejaron de operar. Cuba ha implementado una aplicación llamada Ticket para racionar el combustible, pero los números de espera superan los miles y la cantidad diaria de suministro es de apenas unas decenas de vehículos, ya que no hay suficiente combustible. También hay escasez de combustible para aviones, y las aerolíneas de varios países del mundo están cancelando todos los vuelos hacia Cuba porque no pueden repostar. Recientemente, por primera vez en 10 años, las importaciones de petróleo de Cuba cayeron a cero. El turismo, que era la principal fuente de divisas para Cuba, también está colapsando porque se han suspendido los vuelos y hay escasez de combustible. Además, hay escasez de agua potable y electricidad, y los servicios médicos también están siendo limitados. En pocas palabras, el país está al borde del colapso. Pero en medio de esta situación ocurrió un incidente en el que una lancha rápida civil estadounidense fue atacada. Si bien está claro que la lancha rápida civil estadounidense cruzó las aguas territoriales de Cuba y la culpa es de la embarcación estadounidense, Estados Unidos podría usar esto como motivo para reforzar aún más el bloqueo contra Cuba. Si se confirma que hubo víctimas estadounidenses en este enfrentamiento, Washington podría considerar varias opciones de respuesta. Lo primero que se podría mencionar es el fortalecimiento del control marítimo. Esto implicaría aumentar significativamente las patrullas de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas a Cuba y ampliar las inspecciones y registros de embarcaciones sospechosas. Esto podría ejercer presión sobre Cuba. Si la situación empeora, podrían considerar un bloqueo marítimo limitado. También se pueden utilizar medios indirectos, como retrasos en el despacho de aduanas para los buques de combustible o de suministros que se dirigen a Cuba, restricciones de seguros y control de acceso a los puertos. Si esto sucede, los costos logísticos de Cuba se dispararán y la situación de divisas extranjeras se volverá aún más apretada. El siguiente paso es la presión financiera. Estados Unidos ya tiene fuertes sanciones, pero puede congelar más activos de líderes, militares y figuras clave de la inteligencia cubana. Si se amplían las sanciones secundarias a bancos y empresas de terceros países,
comerciar con Cuba se volvería una carga. Si las sanciones se amplían a empresas intermediarias o aseguradoras de barcos involucradas en el comercio de energía, Cuba tendrá más dificultades para obtener petróleo. También se pueden usar cartas de presión política. Si Estados Unidos apoya abiertamente a una organización con carácter de gobierno en el exilio, centrada en disidentes cubanos en el extranjero, esto tendría un impacto simbólico considerable. Aunque no llegue a un reconocimiento oficial, el simple hecho de otorgar legitimidad política sería una gran carga para La Habana. Al mismo tiempo, es posible una estrategia que ponga de relieve el tema de los derechos humanos en Cuba ante la comunidad internacional, profundizando así su aislamiento diplomático. El problema es que estas opciones están interrelacionadas. Si se presiona tanto a Cuba, es muy probable que aumente significativamente el número de refugiados cubanos. En ese caso, como los refugiados tienden a dirigirse a Estados Unidos, podría darse una situación en la que Estados Unidos termine siendo el más perjudicado. Por eso, Estados Unidos debe permitir que Cuba mantenga su situación actual de manera adecuada, pero al mismo tiempo aumentar la presión sobre el país. De hecho, podrían ejercer presión militar, pero como ahora toda la atención está centrada en Irán, creo que ejercer presión militar sobre Cuba sería un poco difícil. Y además, es evidente que Cuba colapsará por sí sola, incluso sin presión militar. Así que no creo que vayan a ejercer presión militar innecesariamente.